Nadie espera que un martes ordinario le destruya la vida. Yo tampoco lo esperaba. Llevaba 26 años construyendo una rutina tan previsible que hasta el portero del edificio donde trabajo sabía a qué hora llegaba y a qué hora me marchaba. 53 años, una empresa, una casa, una esposa. Todo en orden, todo en su lugar, o eso creía. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Emilio Carrasco Medina. Tengo 53 años y soy supervisor de logística regional en una empresa industrial de tamaño mediano, situada a 14 kilómetros de mi casa en las afueras de Valencia. Llevo en ese puesto 19 años. Antes de ser supervisor fui técnico de distribución, coordinador de rutas, encargado de almacén. Subí cada escalón sin que nadie me regalara nada. Mi trabajo consiste en que las cosas lleguen donde tienen que llegar, en el tiempo exacto, sin excusas. Eso es lo que hago, eso es lo que soy. Casado con Silvia Vega Domínguez desde hace 26 años. Nos conocimos en una verbena de agosto, en el pueblo de su madre, cuando yo tenía 27 años y ella 23. Era una mujer de mirada tranquila y risa fácil. Nos casamos 16 meses después en una iglesia pequeña con 200 sillas y flores blancas que eligió su madre. Tuvimos una sola hija, Nuria, que hoy tiene 27 años y vive a 40 minutos de casa. Una vida normal, una vida como la de tantos. Durante 26 años me levanté cada mañana a las 6:15, preparé mi café, recogí mis cosas y salí por esa puerta a trabajar para que nada faltara. No soy hombre de grandes palabras ni de gestos dramáticos. Soy hombre de constancia, de presencia, de facturas pagadas a tiempo y de nevera siempre llena. Silvia lo sabía. Nuria lo sabía. Lo que nadie sabía era lo que yo estaba a punto de descubrir ese martes de octubre. Ese día empezó como todos los demás. Me levanté, me duché, desayuné de pie junto a la encimera mientras Silvia dormía todavía y salí al trabajo sin hacer ruido. Llegué a la empresa a las 7:40. Revisé el parte de la noche. Coordiné la salida de 3 camiones con ruta hacia Zaragoza y me instalé en mi despacho con el segundo café del día. Fue a las 12:20 cuando me di cuenta. Abrí el cajón del escritorio para sacar el tupper y el cajón estaba vacío. Lo había dejado en la encimera de la cocina. Llevaba años sin olvidar nada en casa. Mi memoria para los detalles cotidianos es parte de mi carácter. No olvido. Y ese día olvidé. Podría haber bajado a la cafetería del polígono. Eran 4,10 €, pero algo pequeño e indefinible me llevó a coger las llaves y decirle a mi compañero Félix que volvía en media hora. 14 kilómetros de ida. La radio apagada. Recuerdo ese silencio con una precisión que todavía me sorprende. Aparqué en la calle, no en el garaje. La puerta metálica hace un ruido considerable y no quería despertar a Silvia. Ese gesto, ese pequeño cuidado de no hacer ruido, era el mismo que llevaba practicando desde hacía años por ella. ¡Qué ironía! Entré con mi llave. Abrí despacio, pasé al interior y cerré con suavidad. El recibidor estaba en silencio. Las persianas del salón a medio bajar. Avancé por el pasillo hacia la cocina y entonces la escuché. La voz de Silvia llegó desde el dormitorio con una claridad que el silencio de la casa amplificó hasta hacerla insoportable. Baja, tensa, con una urgencia que yo no le había conocido en 26 años. Apaga la luz. Su carro puede volver. Me quedé parado en el pasillo. No avancé. No retrocedí. Me quedé con las llaves en la mano, sintiendo cómo esas 7 palabras reorganizaban de golpe todo lo que yo creía que era mi vida. Su carro. Hablaba de mi coche. Hablaba de mí como si yo fuera un peligro del que había que protegerse dentro de mi propia casa. Escuché movimiento al otro lado de la puerta, voces muy bajas. Un crujido de madera que conocía bien, porque era el crujido del lado izquierdo de la cama. Mi lado. No entré. El tiempo hizo algo extraño en esos minutos. Se estiró y se comprimió a la vez, como si cada segundo pesara una hora.
Miré sin querer la fotografía enmarcada en la pared del pasillo, la de nuestra boda, la que Silvia eligió entre todas y mandó enmarcar en madera oscura. Estábamos los dos sonriendo, con ese sol de septiembre que lo llenaba todo de una luz que parecía promesa. La miré un instante que no voy a olvidar mientras viva. Después me di la vuelta. Salí por donde había entrado, cerré la puerta con el mismo cuidado de siempre y fui al coche. Me senté. Puse las manos sobre el volante sin encender el motor. La calle estaba tranquila, con ese silencio de mediodía de los barrios residenciales, cuando todo el mundo está, supuestamente, donde tiene que estar. Esperé durante 47 minutos. Lo sé porque miré el reloj al sentarme y lo miré de nuevo cuando la puerta de mi casa se abrió. 47 minutos sin encender la radio, sin llamar a nadie, sin mover el coche. Me quedé mirando esa puerta con la misma concentración con la que llevo décadas revisando partes de ruta cuando algo no cuadra. Cuando los números no cierran y hay que rastrear cada paso hacia atrás para encontrar el momento exacto en que todo salió mal. La puerta se abrió a la 1:08 de la tarde. El hombre que salió lo hizo con calma, sin prisa, con la naturalidad de quien sale de un lugar al que tiene costumbre de entrar. Cerró la puerta a sus espaldas, bajó los 2 escalones de la entrada y levantó la vista hacia la calle. Lo vi perfectamente desde el coche y lo reconocí. Lo que sentí en ese instante no fue rabia, no fue llanto, fue algo mucho más frío. Fue la misma calma extraña que tengo cuando descubro que alguien ha estado mintiendo en los registros durante meses sin que nadie lo detectara. La calma de quien sabe que acaba de encontrar el hilo del que hay que tirar con cuidado, sin soltar, sin prisa, hasta que todo salga a la luz. Guardé ese nombre en algún lugar dentro de mí. Y encendí el motor. Marcos Ibáñez Ruiz, 46 años. Vecino del número 17 desde hacía 11 años, desde antes de que pusieran la nueva acera frente a nuestras casas, desde antes de que Nuria terminara el bachillerato. Un hombre al que yo había invitado a cenar en mi mesa al menos una docena de veces. Un hombre al que había prestado herramientas de mi garaje, al que había saludado cada mañana durante 11 años, con la misma naturalidad con la que uno saluda al buzón de correos. Un hombre que acababa de salir de mi casa con la calma de quien sale de la suya propia. Me quedé mirándolo desde el coche sin moverme. Él no me vio, o tal vez sí me vio, y decidió que mi presencia era un detalle sin importancia, porque caminó por la acera con las manos en los bolsillos, sin apresurar el paso, girando a la izquierda al llegar a la esquina y desapareciendo de mi campo de visión. 11 años de vecindad, 11 años de saludos y de herramientas prestadas, y ese hombre acababa de salir de mi dormitorio con la misma tranquilidad con la que saldría de comprar el pan. Pero no fue su cara lo que me detuvo el aliento del todo. Fue la llave. Antes de meter las manos en los bolsillos, Marcos hizo un gesto breve y completamente natural. Se pasó al dedo índice una llave que llevaba suelta en la mano derecha, como quien guarda algo que le pertenece desde siempre. Un gesto de un segundo. Un gesto que la mayoría de personas no habría notado. Pero yo lo noté porque conozco esa llave mejor que ninguna otra, porque fui yo quien la mandé copiar hace 8 años en la ferretería de la calle Benicalap, y fui yo quien la guardó durante años en el cajón de mi mesilla de noche, dentro de un sobre de papel marrón con la palabra reserva escrita a bolígrafo. Esa llave llevaba desaparecida aproximadamente 7 meses. Cuando me di cuenta de que no estaba, se lo comenté a Silvia una tarde cualquiera. Ella me dijo que seguramente la había movido yo mismo y la había olvidado en algún cajón diferente. Me dijo que no me preocupara, que si no aparecía, mandaríamos a hacer otra copia. Pasaron los días y no volvimos a hablar del asunto. Yo, como tantas otras veces, lo dejé pasar sin darle más vueltas. Estuve mirando la fachada de mi propia casa durante varios minutos después de que Marcos dobló la esquina. La fachada clara, las persianas echadas a medias, la jardinera con las petunias que Silvia había plantado en primavera. Una fachada cualquiera de un barrio cualquiera de Valencia. Una fachada detrás de la cual, durante quién sabe cuánto tiempo, había estado ocurriendo algo que yo no había sido capaz de ver.
Arranqué el coche. No pensé en nada concreto durante los 14 kilómetros de vuelta al trabajo. Eso también lo recuerdo con una precisión que todavía me resulta extraña, porque me sorprendí a mí mismo. No hubo imágenes recurrentes, no hubo el tipo de ruido interior que uno esperaría en una situación así. Solo una especie de claridad fría, casi técnica, como cuando en la empresa se detecta un fallo grave en la cadena de suministro, y lo primero que hace un profesional no es reaccionar, sino sentarse a entender exactamente dónde está la rotura y desde cuándo lleva ahí sin que nadie la viera. Entré a la empresa a las 2:10. Le dije a mi compañero Félix Andrade que había habido tráfico en la ronda. Él asintió sin levantar los ojos del ordenador. Pasé la tarde haciendo mi trabajo como cualquier otro día. Firmé albaranes, atendí 2 llamadas de proveedores de Murcia, revisé el cierre del turno de tarde. Nadie notó nada. Nadie tenía por qué notar nada, porque llevo décadas aprendiendo a funcionar con la cabeza en un sitio y el cuerpo en otro. Es a su manera otra forma de logística. Lo que sí hice, en el hueco entre una llamada y la siguiente, fue abrir el cajón inferior de mi escritorio y sacar una libreta de tapa azul que uso para anotar incidencias de las rutas. La abrí por una página en blanco. Escribí la fecha en el margen superior derecho con letra apretada y anoté 3 cosas: la hora exacta en que entré a casa, la frase que escuché en el pasillo y el nombre completo de Marcos Ibáñez Ruiz. Nada más. Cerré la libreta y la guardé debajo de los albaranes del mes anterior. Eso fue todo lo que hice ese día con esa información. Pero ya había tomado una decisión, aunque todavía no la había formulado con palabras. La había tomado en el instante en que me di la vuelta en el pasillo y cerré la puerta de mi casa con el mismo cuidado de siempre. La decisión era simple. No iba a moverme en falso. No iba a llegar a casa dando portazos ni a marcar el número de Silvia con las manos temblando. No iba a hacer nada de lo que haría cualquier hombre que actuara desde el dolor en lugar de desde la cabeza. Tenía 26 años de matrimonio detrás de mí. Tenía una casa, un patrimonio, una vida construida factura a factura y kilómetro a kilómetro. Tenía 53 años y suficiente experiencia para saber que las decisiones tomadas en caliente casi nunca son las que mejor sirven a quien las toma. En la logística, el error más costoso no es el que se comete al descubrir el problema, sino el que se comete al reaccionar sin información completa. Cuando llegué a casa a las 7:30, saludé a Silvia desde el recibidor con el mismo tono de siempre. Ella estaba en la cocina. Le pregunté qué había para cenar. Me dijo que había hecho lentejas. Le dije que perfecto. Y me senté frente a ella como llevaba haciendo 26 años, escuchándola hablar sobre una vecina del bloque que había tenido un altercado con la administración de la comunidad. Asentí en los momentos apropiados. Respondí con las palabras de siempre. Una cena completamente corriente. Solo que yo ya no era el mismo hombre que había ocupado esa silla la noche anterior. Esa noche, cuando la respiración de Silvia se acompasó y supe que dormía, me quedé mirando el techo durante un tiempo largo. Pensé en la llave de papel marrón. Pensé en los 7 meses que llevaba fuera del cajón. Pensé en cuántas tardes, durante esos 7 meses, Marcos Ibáñez había cruzado la puerta de mi casa mientras yo estaba a 14 kilómetros coordinando rutas. No tenía respuesta para esa pregunta todavía, pero la llave que él llevaba en el dedo me decía una cosa con absoluta claridad. Esto no empezó hoy. Esto llevaba meses funcionando como una ruta paralela que nadie me había mostrado en ningún mapa. Y yo iba a trazar ese mapa entero, paso a paso, antes de moverme. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida, no por lo que ocurrió en ellos, sino exactamente por lo que no ocurrió. No hubo portazos, no hubo conversaciones cargadas, ni silencios violentos. Hubo lentejas recalentadas, y el telediario a las 9, y la rutina de siempre desplazándose con una normalidad que resultaba casi obscena. Solo yo sabía que el suelo ya no era el mismo. Me levanté el miércoles a las 6:15. Me duché, preparé el café, recogí el tupper que esa vez sí estaba en la encimera y salí sin hacer ruido. Exactamente igual que el martes anterior,
excepto que yo ya no era el mismo hombre que había cruzado esa puerta 24 horas antes. Nadie te prepara para esto. El cuerpo sigue funcionando con una normalidad que resulta casi ofensiva. El estómago pide comida, los pulmones respiran, los pies llevan al coche y las manos conducen sin que haga falta ordenárselo. Durante años había gestionado situaciones de crisis en la empresa, manteniendo la cabeza despejada mientras otros perdían el control. Ahora entendía por qué lo hacía con tanta facilidad. Había tenido práctica sin saberlo. Esos primeros días usé cada momento libre, cada trayecto de 14 kilómetros, cada pausa entre llamadas, para hacer algo que en mi oficio llamamos auditoría de trazabilidad. Consiste en reconstruir el recorrido completo de un envío desde el punto de origen hasta el punto de destino, buscando el momento exacto en que la cadena falló. Lo mismo aplica, descubrí, a un matrimonio de 26 años. Empecé por lo más reciente y fui retrocediendo. Las visitas a casa de su hermana Amparo. Silvia y Amparo siempre habían tenido relación cercana, y yo nunca había cuestionado esas ausencias de un día, a veces dos, pero reconstruyendo de memoria con la distancia de lo que ya sabía, noté que la frecuencia había cambiado. 3 años atrás, Silvia visitaba a su hermana quizás una vez al mes. En el último año y medio, esas ausencias se habían vuelto casi quincenales. Yo lo había registrado sin procesarlo, como tantos detalles que pasan delante de uno y que uno decide, sin saberlo, no mirar de verdad. El teléfono. Llevaba meses notando, sin darle peso, que Silvia dejaba el móvil boca abajo sobre la mesa del comedor cada vez que yo estaba cerca. Lo había atribuido a esa costumbre que tienen algunas personas de no querer ver las notificaciones mientras comen. Ahora ese hábito tenía una lectura completamente distinta. Una noche de marzo, hacía ya varios meses, Silvia había recibido una llamada tarde, pasadas las 10:30. Se había levantado de la cama y había ido a hablar al pasillo en voz baja. Cuando volvió, le pregunté quién era. Me respondió que Amparo, que estaba preocupada por algo de la comunidad de vecinos de su edificio. Yo acepté esa explicación sin pestañear y me quedé dormido en 10 minutos. Esa noche de marzo ahora tenía otro peso completamente distinto al que yo le había asignado. Y luego estaba lo de la cerradura. En septiembre del año anterior, Silvia había insistido en cambiar la cerradura del cuarto de baño principal porque la antigua no cerraba bien. Llamó ella misma al cerrajero, pagó ella misma en efectivo, y cuando yo llegué a casa aquella tarde ya estaba todo hecho. En su momento me pareció una gestión doméstica perfectamente razonable. Ahora me preguntaba si aquella cerradura cerraba mal de verdad, o si simplemente había alguien que tenía también una copia de la que había que deshacerse antes de que yo la encontrara. La libreta azul del escritorio se estaba llenando de fechas y anotaciones. El jueves por la noche tuve el primer momento en que la compostura amenazó con desmoronarse. Estábamos cenando y Silvia me hablaba de un programa que había visto por la tarde. De repente me quedé mirándola sin escuchar lo que decía. La miraba y solo veía a Marcos Ibáñez caminando por la acera con esa llave pasada al dedo con una naturalidad que todavía me revolvía algo muy profundo. Algo en el pecho se tensó de una manera que no supe dónde colocar. Me disculpé diciéndole que tenía dolor de cabeza, dejé el plato a medias y me fui al cuarto de baño. Abrí el grifo del agua fría, me mojé la cara varias veces. Me quedé apoyado en el borde del lavabo mirando el desagüe durante un tiempo que no calculé. No lloré. No sé si habría podido aunque hubiera querido. Había algo demasiado ordenado dentro de mí en esos momentos, demasiado frío y demasiado enfocado para que el llanto encontrara hueco. Lo que sí hubo fue una especie de vértigo, la sensación de estar asomado al borde de algo muy alto y entender que la caída, si llegaba, iba a ser larga y que nadie iba a amortiguar el golpe salvo yo mismo. Salí del baño, le dije a Silvia que el paracetamol ya hacía efecto y me senté a terminar la cena. Ella no notó nada, o si lo notó no lo mostró. Y esa posibilidad que Silvia también estuviera representando su propio papel en aquella misma mesa mientras yo representaba el mío,
me resultó más perturbadora que todo lo demás junto. 26 años compartiendo mesa, cama y facturas, y los dos actuando como si nada hubiera cambiado. Solo que yo actuaba a sabiendas, y eso marcaba una diferencia que no sabía muy bien cómo procesar. El viernes tomé una decisión concreta. Necesitaba hablar con alguien de absoluta confianza, no para descargar emocionalmente, sino para pensar con claridad sobre el terreno legal. Tenía que entender qué protecciones tenía, qué pasos podía dar sin levantar sospechas, y qué podía costarme moverme demasiado deprisa o demasiado tarde. En logística, una decisión tomada sin información completa puede costar más cara que la crisis original. Esto no era diferente. Había una persona a quien podía llamar sin que eso supusiera ningún riesgo. Salvador Pintado Herrero. Llevaba siendo mi amigo desde que los dos éramos veinteañeros sin un duro, cuando yo todavía cargaba cajas en un almacén de distribución y él estudiaba Derecho con una beca que renovaba cada año a base de esfuerzo puro. 59 años, especializado en Derecho de Familia desde hacía más de 2 décadas, con un despacho pequeño pero sólido en el barrio de Ruzafa. Lo llamé el viernes a mediodía desde el coche, con el motor apagado en el aparcamiento de la empresa, asegurándome de que no había nadie cerca. Descolgó al segundo tono. Le dije únicamente: «Salvador, necesito verte, no por teléfono, esta semana, cuando puedas». Hubo una pausa breve al otro lado. Después me dijo: «Mañana por la mañana, a las 10, en el despacho». No preguntó nada más. Eso es lo que significan 30 años de amistad verdadera. Esa noche, antes de apagar la luz, abrí la libreta azul por última vez y la revisé entera. 4 páginas con letra apretada. Fechas, nombres, detalles, preguntas sin respuesta todavía. Era poco. Era el principio de algo que intuía que iba a resultar mucho más extenso y más grave de lo que alcanzaba a ver en ese momento. La guardé dentro del maletín de trabajo, apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad, escuchando la respiración de Silvia a mi lado. Al día siguiente, iba a sentarme frente a Salvador y poner en voz alta, por primera vez, todo lo que llevaba 4 días cargando solo. Y todavía no sabía que lo que Salvador iba a decirme cambiaría por completo la dirección de todo lo que estaba planeando. El despacho de Salvador Pintado ocupaba el primer piso de un edificio estrecho en la calle del litógrafo Pascual Primo Abad, en Ruzafa. 2 habitaciones comunicadas, una estantería hasta el techo llena de tomos de derecho con los lomos desgastados de tanto uso, una mesa grande de madera oscura y una ventana que daba a un patio interior silencioso. Había estado en ese despacho muchas veces a lo largo de los años para tomar un café o resolver algún trámite menor, pero aquella mañana de sábado lo vi diferente. Como se ve todo diferente cuando uno llega cargando algo que no cabe en un bolsillo. Salvador me esperaba con 2 tazas de café ya servidas sobre la mesa. Se levantó cuando entré, me dio la mano sin decir nada y señaló la silla frente a él con un gesto breve. No hubo pregunta de cortesía, no hubo la palmada en el hombro de las visitas ordinarias. Salvador lleva suficientes años en este oficio como para reconocer cuándo alguien viene a hablar de verdad. Hablé durante casi 40 minutos sin que él me interrumpiera una sola vez. Le conté el martes, el pasillo, la frase, los 47 minutos en el coche. La llave pasada al dedo de Marcos Ibáñez con la naturalidad de quien guarda algo propio. Le conté los días siguientes y todo lo que había reconstruido mirando hacia atrás. Las ausencias de Silvia que habían aumentado de frecuencia, el teléfono que llevaba meses boca abajo, la llamada nocturna de marzo, la cerradura nueva del cuarto de baño que nadie había pedido que se cambiara. Le mostré la libreta azul con 4 páginas llenas de anotaciones en letra apretada. Lo coloqué todo sobre esa mesa de madera, como quien presenta un parte de incidencias, y lo dejé ahí sin añadir más. Salvador escuchó con los codos apoyados en la mesa y los dedos entrelazados frente a la boca. No tomó notas mientras yo hablaba, no gesticuló. Cuando terminé se quedó un momento mirando la libreta sin abrirla, con esa pausa que conozco bien porque es la misma que hace siempre antes de decir algo que va a importar. Después dijo:
¿Tienes acceso a los extractos de las cuentas conjuntas? Le dije que sí, que ambos figurábamos como titulares y que yo había gestionado los movimientos domésticos desde siempre. Asintió despacio. Entonces empieza por ahí, no por las emociones, Emilio, por los números, porque lo que me describes puede ser devastador en lo personal, pero lo que va a definir cómo sale esto es lo que encuentres en esos extractos. La memoria humana falla, se distorsiona, se cuestiona en un juzgado. Los registros bancarios no. Le pregunté qué debía buscar exactamente. Movimientos que no reconozcas, transferencias sin justificación clara, retiradas periódicas de cantidades pequeñas, suficientemente espaciadas para no llamar la atención. Pagos en establecimientos de otras ciudades en fechas que no cierren con lo que te dijeron. En los casos que he llevado, cuando esto lleva tiempo ocurriendo, siempre aparece un rastro financiero. Siempre. La gente cree que protegerse bien es no dejar testigos, pero el dinero tiene memoria cuando uno sabe leerla. Esa última frase se me quedó grabada mientras bajaba las escaleras del despacho. El dinero tiene memoria. Salí a la calle a las 11:15, con un papel en el bolsillo que Salvador había escrito él mismo. Una lista de pasos ordenados, concretos, sin espacio para la improvisación. Documentar, fotografiar, no modificar ningún comportamiento externo que pudiera alertar a Silvia de que algo había cambiado en mí. Ese último punto era el que más peso tenía. El sábado por la tarde fuimos los dos al mercado del barrio, algo que hacíamos casi cada semana desde hacía años. Silvia eligió verduras, habló con la mujer del puesto de fruta sobre una receta de membrillo, se detuvo frente a un expositor de manteles bordados y los tocó con esa atención pausada que tiene cuando algo le gusta de verdad. Yo estaba a su lado, llevaba las bolsas, asentía cuando correspondía. Un matrimonio cualquiera de sábado por la mañana. En un momento dado, mientras ella inspeccionaba unos pimientos, me miró de reojo y me dijo que parecía cansado, que si estaba bien. Le respondí que había dormido poco. Me sugirió que tomara algo para los nervios, que últimamente me veía tenso. Lo dijo con una naturalidad absoluta, sin el menor rastro de incomodidad. Acepté la observación con una media sonrisa y no añadí nada más. Que ella me dijera que estaba tenso, precisamente ella, tenía una ironía tan densa que resultaba casi físicamente difícil de sostener. Aprendí en ese instante que la mejor cobertura no es el autocontrol total, sino seguir pareciendo exactamente lo que uno siempre ha parecido. Un hombre algo absorbido por el trabajo, completamente predecible. El domingo por la mañana, mientras Silvia estaba en el jardín trasero, saqué del archivador del despacho de casa los extractos bancarios de los últimos 24 meses. Los llevé a la mesa de trabajo y durante 3 horas hice lo que Salvador me había indicado. Los revisé columna a columna, fecha por fecha, con el mismo método que uso en la empresa cuando audito los registros de una ruta que no está cerrando bien. Buscar el patrón, no el dato aislado. El dinero, en efecto, tiene memoria. Al principio parecían detalles que cualquiera pasaría por alto. Una retirada en efectivo de 300 euros en un cajero de un barrio que no era el nuestro. Un cargo de una empresa de hostelería en una ciudad a 90 kilómetros de Valencia, en una fecha en que Silvia dijo haber pasado el día con su hermana Amparo. Otro cargo similar, semanas después, en una localidad diferente pero del mismo tipo de establecimiento. Importes que de manera individual no habrían detenido la mirada de nadie, pero colocados en orden cronológico sobre la mesa, como yo colocaba las hojas de ruta en el trabajo, cuando algo no encajaba, formaban una cadena que hablaba con una claridad que no admitía demasiada interpretación alternativa. Anoté cada movimiento con fecha, importe y nombre del establecimiento. Abrí una página nueva en la libreta y tracé una línea del tiempo. 19 meses de registros. 19 meses que estaban empezando a contarme una historia completamente distinta a la que yo había creído vivir dentro de esa casa. Guardé los extractos en el archivador con el mismo orden exacto en que los había encontrado, sin mover un solo papel de sitio. Me lavé las manos en el fregadero de la cocina. El agua corría fría
y yo miraba el jardín por la ventana, donde Silvia regaba las plantas de espaldas a mí con la manguera verde que habíamos comprado juntos en una ferretería un verano que ya no recordaba cuál era. Todavía faltaba mucho terreno por cubrir, pero lo que tenía sobre esa mesa era suficiente para saber que cuando Salvador dijera que había llegado el momento de moverse, yo no iba a llegar con las manos vacías. Nuria llamó el martes siguiente para anunciar que vendría a cenar el jueves. No había nada inusual en eso. Nuestra hija visitaba la casa con cierta regularidad, comía con nosotros, se quedaba hasta las 10 u 11 de la noche y volvía a su apartamento. Era una costumbre que teníamos desde que ella se independizó a los 24 años, y durante años me había alegrado esas visitas. El jueves por la tarde, cuando la oí abrir la puerta con su propia llave, sentí algo completamente distinto a lo que había sentido siempre. No sospechaba de Nuria todavía, o más exactamente, no había formulado la sospecha todavía, porque no tenía ningún indicio concreto que apuntara en esa dirección. Era mi hija, 26 años, una joven seria, trabajadora, que había crecido viendo a un padre que no faltó a una reunión del colegio ni dejó una factura sin pagar. Esa era la imagen que yo tenía de ella. Esa era la imagen que iba a durar exactamente hasta las 9:30 de aquella noche. La cena transcurrió con normalidad. Silvia había preparado pollo al horno con patatas, que era uno de los platos favoritos de Nuria desde pequeña. Hablaron de ropa, de una gotera en el techo del baño del apartamento de nuestra hija, de una amiga suya que se había comprometido hacía poco. Yo participaba lo justo, como era mi hábito en esas cenas de tres, dejando que ellas llevaran el peso de la conversación mientras yo escuchaba. Después de cenar, Silvia recogió la mesa y Nuria y yo nos quedamos sentados mientras el café se hacía en la cocina. Fue entonces cuando Nuria, en un tono completamente despreocupado, mencionó que había pasado el fin de semana anterior por Alcira a ver una exposición de fotografía con una amiga. Le dije que no sabía que le interesaba la fotografía. Se encogió de hombros y respondió que había estado bien, que era una exposición pequeña pero bonita. Y entonces añadió, en el mismo tono ligero de quien comenta algo sin importancia: la última vez que estuve por esa zona fue con mamá, cuando fuimos a aquel restaurante en la carretera de Corbera, el del jardín con la fuente. Me quedé completamente inmóvil. El del jardín con la fuente. Ese establecimiento aparecía en los extractos bancarios que había revisado el domingo anterior. Un cargo de 73 euros con fecha del mes de abril, en una jornada en que Silvia me había dicho que pasaba el día con su hermana Amparo en Benimaclet, dentro de la ciudad. No en la carretera de Corbera. No en ningún restaurante con jardín. En casa de su hermana. Lo que Nuria acababa de mencionar no era información que yo le hubiera dado nunca. No era información que hubiera aparecido en ninguna conversación que yo recordara con ella, porque ese día de abril nunca había existido para mí como algo que mereciera comentario. Nuria sabía del restaurante, del jardín, de la fuente, porque alguien que había estado allí se lo había contado con suficiente detalle como para que ella lo recordara meses después. Levanté la vista hacia ella con calma y le dije que no recordaba ese restaurante, que por esa zona no había ido nunca con su madre. Nuria titubeó una fracción de segundo, un silencio brevísimo, casi imperceptible, que la mayoría de personas no habría registrado. Después dijo que quizás lo había confundido, que igual era una salida con su tía y no con ella. Se llevó la taza a los labios. Cambié de tema con una pregunta sobre la gotera del apartamento. Ella respondió con un alivio que traté de no analizar demasiado en ese instante, y la conversación siguió por otro camino durante 20 minutos más. A las 11 menos cuarto se levantó, recogió el bolso y se despidió con 2 besos, primero a su madre, después a mí. La acompañé hasta la puerta como siempre. Cuando el ascensor se cerró y el zumbido del motor se apagó escaleras abajo, me quedé parado en el rellano un momento antes de volver a entrar. No necesitaba hacer cálculos complicados. La exposición era limpia y directa. El cargo de abril correspondía a una fecha concreta, y para que Nuria supiera del restaurante con ese nivel de detalle, alguien tenía que habérselo contado.
La única persona que había estado en ese lugar en esa fecha era Silvia. Lo que eso significaba era que en algún punto entre abril y este jueves de noviembre, Silvia había compartido con Nuria algo que no debería haber compartido. O Nuria había preguntado directamente. O ambas cosas a la vez, en alguna conversación que yo nunca conocería con exactitud. 14 meses. Haciendo la resta desde abril, Nuria podría llevar sabiendo algo de todo esto desde hace al menos 14 meses. Durante 14 meses, mi hija había estado sentada en esa misma silla, comiendo el mismo pollo al horno de siempre, mirándome a los ojos con la misma expresión de siempre y eligiendo no decirme nada. Esa noche no hubo baño, no hubo agua fría en el grifo, no hubo ninguno de esos gestos físicos con los que uno intenta contener lo que no cabe dentro. Me senté en el despacho de casa con la luz apagada durante un tiempo que no me di. No encendí el ordenador, no abrí la libreta, no hice nada con un propósito concreto. Solo estuve sentado en la oscuridad, procesando algo para lo que ninguna experiencia profesional, ningún método aprendido en décadas de trabajo, me había preparado. Hay traiciones que duelen por lo que destruyen, y hay traiciones que duelen por lo que revelan sobre el lugar que uno ocupaba sin saberlo. La de Silvia destruía 26 años de certezas construidas factura a factura, compromiso a compromiso. La de Nuria revelaba algo distinto y más profundo, que ese lugar que yo creía ocupar, ese lugar de padre presente, de hombre en quien se podía confiar, no había sido suficiente para que mi propia hija considerara que yo merecía saber la verdad. No hubo rabia visible aquella noche. No hubo golpe sobre la mesa ni llamada impulsiva. Solo una especie de asentamiento frío, como cuando una estructura cede lentamente y los materiales se recolocan solos en una posición que ya no tiene vuelta atrás. Sé que a estas alturas del relato hay quien pensará que debí haber confrontado a Nuria en ese mismo instante, en la puerta, antes de que bajara en el ascensor. Y entiendo esa reacción. Pero la confrontación prematura habría quemado la única ventaja que yo tenía en ese momento, que tanto Silvia como Nuria seguían creyendo que yo no sabía nada. Esa ventaja valía más que cualquier descarga emocional, por justificada que fuera. Al día siguiente llamé a Salvador desde el coche antes de arrancar. Le dije únicamente: hay un tercer elemento, nuestra hija. Salvador guardó silencio un instante. Después dijo: ven el lunes y trae los extractos completos. Arranqué y puse el intermitente para incorporarme al tráfico de la mañana, igual que cualquier otro día. Igual que el mismo hombre de siempre, con el maletín en el asiento del copiloto y la radio en el canal de noticias. Lo que había comenzado como la historia de una traición estaba adquiriendo unas dimensiones que yo no había calculado al sentarme en aquel coche con las manos sobre el volante y los ojos fijos en la puerta de mi casa. Y todavía no sabía cuántas capas más quedaban por descubrir. El lunes llegué al despacho de Salvador con una carpeta de acordeón Burdeos que había comprado el día anterior en una papelería del barrio. Dentro llevaba los extractos bancarios de 24 meses, ordenados cronológicamente, con anotaciones a lápiz en los márgenes. Había aprendido hace décadas que los documentos originales no se marcan con tinta. Se fotografían, se anotan con lápiz borrable y se devuelven exactamente donde estaban. Salvador tenía la mesa despejada y 2 cafés servidos. Cerré la puerta, me senté y abrí la carpeta sin prólogo. Empezamos por los extractos más recientes y fuimos retrocediendo mes a mes, igual que cuando en la empresa reconstruyo el itinerario de una ruta que no ha cerrado bien, sin saltar ningún tramo, sin asumir que algo es correcto por el simple hecho de llevar tiempo sin generar alarma. En logística, una cadena que falla raramente falla en un único punto. El problema real está en la acumulación de pequeñas desviaciones que por separado parecen dentro del margen tolerable, pero que alineadas en el tiempo revelan un patrón con intención propia. Eso era exactamente lo que Salvador fue señalando sobre esa mesa, con el bolígrafo trazando círculos en su bloc amarillo. Los cargos sueltos que yo había identificado el domingo eran solo la capa visible. Debajo había transferencias periódicas
hacia una cuenta cuyos últimos 4 dígitos yo no reconocía. Importes discretos, 150 euros, 220, 180, cantidades calculadas para disolverse dentro del volumen habitual de gastos mensuales sin detenerse en nada. Le dije que esa cuenta no me resultaba familiar. Salvador asintió y señaló otro patrón más reciente. 3 retiradas en efectivo de 400 euros cada una, realizadas en cajeros de distintos municipios de la provincia, con exactamente 11 días de separación entre cada operación. 11 días, dijo en voz baja sin levantar la vista del papel. No 10, no 12, 11. Eso no es descuido. Es periodicidad diseñada para moverse por debajo de los umbrales de alerta bancaria. Estuve 3 horas sobre esa mesa. Salvador tomaba notas, yo explicaba cada movimiento que podía contextualizar. ¿Qué fecha era? ¿Qué me habían dicho que había ocurrido ese día? ¿Qué distancia había entre el cajero y el domicilio declarado? Era el mismo procedimiento que aplico en la empresa, cuando una ruta lleva semanas dando pérdidas sin que nadie localice el punto de fuga. Reconstruir el trayecto completo, kilómetro a kilómetro, sin dar nada por válido, únicamente porque lleva tiempo funcionando, sin que nadie lo cuestione. A las 2 de la tarde, Salvador dejó el bolígrafo sobre el bloc. Se recostó en la silla y miró el techo unos segundos antes de hablar. Emilio, sumando los cargos identificados, las transferencias sin justificación clara y las retiradas en efectivo con patrón periódico, la cifra ronda los 94.000 euros distribuidos a lo largo de 23 meses. 94.000 euros. Lo dijo con la calma profesional de quien ha aprendido a separar los números de lo que esos números significan para quien los escucha. Yo no pude hacer lo mismo. Me quedé mirando la cifra escrita en el bloc con letra grande y clara, y durante un momento no pensé en leyes ni en estrategias, pensé en madrugadas, en 14 kilómetros de ida y otros 14 de vuelta durante 19 años, en albaranes firmados, en turnos de noche cubiertos cuando el encargado enfermaba, en vacaciones aplazadas porque la empresa atravesaba un trimestre complicado. 23 meses. La sustancia de 23 meses extraída con la misma frialdad con que uno vacía un depósito abriendo la llave poco a poco para que nadie note el nivel bajando. Salvador dejó pasar el silencio sin rellenarlo. Finalmente le pregunté si esa cifra era recuperable por vía legal. Depende de lo que podamos vincular con certeza documental. La cuenta de esos 4 dígitos es la pieza central ahora mismo. Si está a nombre de alguien identificable, y ese alguien guarda relación directa con lo que ocurrió en tu casa, el cuadro cambia de forma significativa tanto en el proceso de divorcio como en las posibles acciones por daño patrimonial. Necesitaba a alguien que pudiera identificar esa cuenta sin que Silvia tuviera la menor señal de que algo se estaba moviendo. Salvador ya había pensado en eso antes de que yo lo pidiera. Abrió el cajón derecho del escritorio y sacó una tarjeta de visita que deslizó sobre la mesa hacia mí con 2 dedos, con la misma precisión con que se entrega un documento que tiene peso propio. Rodrigo Fuentes Alameda. Investigación privada y verificación documental. Lleva 15 años colaborando conmigo en casos de familia, dijo Salvador. Es metódico, trabaja sin dejar rastro visible y todo lo que obtenga tiene validez para presentarse en sede judicial. Llámalo de mi parte esta semana. Doblé la tarjeta con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta junto al esternón. Me despedí de Salvador con pocas palabras. Cogí la carpeta Burdeos y bajé las escaleras del edificio de Ruzafa hasta la calle. El aire de noviembre tenía ese filo frío y seco de cuando el otoño ya se ha asentado del todo, y los plátanos de la acera estaban a medio vaciarse con ese color ocre apagado que tienen las hojas antes de soltarse. Caminé hasta el coche sin apresuramiento. Antes de abrir la puerta, saqué la tarjeta del bolsillo interior y la miré un instante bajo la luz gris de la tarde. Rodrigo Fuentes Alameda. Un nombre sin ningún significado para mí 2 semanas atrás. La guardé de nuevo, arranqué el motor y me incorporé al tráfico de media tarde como cualquier lunes de vuelta al trabajo. Esa noche, al llegar a casa,
Preparé el tupper para el día siguiente y lo dejé en la encimera. Silvia estaba en el salón con el televisor encendido. Me asomé a la entrada de la habitación. Le dije que me acostaba temprano, que el martes tenía jornada larga. Ella levantó la vista y me dijo: «Descansa». Me fui al dormitorio, apagué la lámpara y me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos. 94.000 euros. 11 días de separación entre cada retirada. Una cuenta de 4 dígitos que todavía no tenía nombre. Eso era lo que me quedaba por resolver antes de poder dar el siguiente paso. Y a partir del día siguiente, Rodrigo Fuentes Alameda iba a ayudarme a resolverlo. Rodrigo Fuentes Alameda tenía su oficina en un segundo piso de la calle Guillem de Castro, a 3 manzanas del centro histórico de Valencia. No era el tipo de lugar que uno imagina cuando piensa en un investigador privado. Sin letrero en la puerta, sin nada que lo distinguiera de una gestoría cualquiera, con una sala de espera de 4 sillas y una secretaria que no hacía preguntas innecesarias. Lo llamé el martes desde el aparcamiento de la empresa antes de entrar, con el mismo protocolo que había establecido para todas las conversaciones relacionadas con este asunto. Fuera del coche, sin el teléfono de casa ni el del trabajo, desde un móvil de prepago que había adquirido el fin de semana anterior, en un establecimiento a 20 kilómetros de mi domicilio. Rodrigo descolgó al primer tono y escuchó mi nombre con una pausa breve de reconocimiento. Salvador me avisó. ¿Puede venir el jueves a las 5? Le dije que sí. El jueves por la tarde estreché la mano de un hombre de unos 51 años, corpulento sin ser llamativo, con el pelo completamente blanco y unos ojos marrones que miraban con la atención detenida de quien archiva lo que ve antes de que la conversación termine. Llevaba una camisa azul sin corbata y sobre la mesa solo había un bloc y un bolígrafo, sin ordenador encendido, sin archivador visible. La discreción como método de trabajo, no como afectación. Le entregué una copia de los movimientos marcados con sus fechas, los cargos en establecimientos fuera de la ciudad y el patrón periódico de las retiradas. Hablar con Rodrigo era distinto a hablar con Salvador. Mientras el abogado escuchaba desde el análisis jurídico, Rodrigo escuchaba desde la lógica de la información, evaluando qué había y qué faltaba, qué podía obtenerse y qué tendría validez documental para ser utilizado después. Al finalizar cerró el bloc y dijo únicamente: «Dame 2 semanas. Lo que pueda verificar se lo entrego a su abogado directamente». No prometió más que eso. Me pareció suficiente. De vuelta en casa, esa misma semana, dediqué 2 tardes a una tarea diferente que Salvador me había encomendado con claridad: identificar con precisión qué activos del matrimonio estaban registrados exclusivamente a mi nombre, cuáles figuraban en copropiedad y cuáles carecían de documentación actualizada. Era, en esencia, hacer con el patrimonio familiar lo mismo que hacía en la empresa cuando auditaba una flota. Levantar un inventario limpio, verificar que cada bien tuviera su soporte documental en regla y detectar dónde había exposición legal que convenía corregir antes de que comenzara cualquier procedimiento formal. Sabía exactamente dónde estaban los contratos de adquisición de la vivienda, las escrituras del local comercial que habíamos comprado hacía 12 años, los fondos de ahorro, el vehículo. Llevaba décadas siendo el responsable de la gestión documental del hogar, porque era el que tenía el hábito de archivar y el que recordaba dónde estaba cada papel. Silvia nunca había mostrado interés particular por esos asuntos. Esa falta de interés, que durante años yo había interpretado como simple confianza, se convertía ahora en una ventaja que no había buscado, pero que no iba a desperdiciar. Le entregué a Salvador un documento de 4 páginas con el inventario completo, indicando para cada bien su situación registral, su valor estimado y la documentación disponible. Cuando lo revisó, me miró con una expresión que en él equivalía a un gesto de aprobación considerable. «Esto me va a ahorrar 3 semanas de trabajo», dijo. Le respondí que en mi oficio el orden documental no es una opción, es la base de todo. Fueron días de una tensión específica y sostenida, diferente a la del primer impacto. Ya no era el golpe inicial del pasillo.
Era algo más parecido a cargar un peso distribuido uniformemente por todo el cuerpo, que no impide moverse, pero que está siempre presente. Cenaba, dormía, coordinaba rutas, firmaba documentación de salida, respondía a proveedores, saludaba a Silvia por la mañana y le preguntaba qué había para cenar por la noche. Funcionar así durante semanas tiene un desgaste que no se acusa hasta que aparece de golpe. El momento casi llegó un miércoles por la tarde. Estaba en el despacho de casa con la puerta entornada, revisando en el ordenador un borrador que Salvador me había enviado. Los pasos previos al procedimiento de separación, con los plazos estimados y la estrategia de presentación de pruebas. Tenía los auriculares puestos para aislarme del ruido del televisor del salón. No escuché a Silvia acercarse. La puerta se abrió sin llamar y ella asomó la cabeza con expresión completamente neutra, para preguntarme si quería algo caliente, que iba a preparar una infusión. Sus ojos fueron directamente hacia la pantalla durante menos de un segundo, el tiempo que tarda cualquiera en mirar hacia donde hay luz en una habitación a media tarde. Moví el ratón con un gesto que habría parecido instintivo a cualquier observador, y la pantalla pasó a mostrar una hoja de ruta de la empresa que tenía minimizada desde aquella mañana. Todo ocurrió en menos de 2 segundos. Le dije que sí, que una manzanilla, gracias. Silvia asintió y desapareció por el pasillo. Escuché sus pasos alejarse hacia la cocina y el clic del fuego encendiéndose bajo el cazo. Me quedé inmóvil frente al escritorio con las manos sobre el teclado, sin pulsar ninguna tecla. El corazón me latía con una intensidad completamente desproporcionada a lo ocurrido, porque objetivamente no había pasado nada. Ella no había visto nada con claridad. Pero en ese instante comprendí con una precisión nueva cuánto dependía de que todo siguiera en silencio. Un documento visible en el momento equivocado, una llamada recibida con el altavoz activado sin querer y semanas de trabajo meticuloso podían derrumbarse en cuestión de segundos. Borré el correo del servidor esa misma noche, después de copiarlo en una memoria USB que guardé en el cajón de mi escritorio en la empresa. A partir de aquella tarde, nada relacionado con el procedimiento volvió a entrar ni a salir del ordenador de casa. 2 semanas después de la reunión con Rodrigo, llegó un mensaje de Salvador con 4 palabras. Tiene algo. Ven el lunes. Esa noche, por primera vez desde que todo había comenzado, fui consciente de que la fase de acumulación silenciosa estaba tocando su límite. Lo que había empezado en un pasillo con 7 palabras escuchadas sin querer, estaba tomando la forma concreta e irreversible de algo que ya no podía deshacerse. La pregunta ya no era si iba a ocurrir. La pregunta era cuánto iba a revelar lo que Rodrigo había encontrado. El lunes llegué al despacho de Salvador con 10 minutos de antelación. La secretaria me hizo pasar directamente, lo que indicaba que Rodrigo Fuentes ya estaba dentro. Lo encontré sentado en la silla lateral, con una carpeta delgada apoyada sobre los muslos. Nos saludamos con un apretón de manos sin exceso de palabras. Salvador estaba de pie junto a la estantería, con los brazos cruzados y esa expresión de concentración que adopta cuando tiene en la cabeza más de lo que ha dicho todavía en voz alta. Me senté. Rodrigo abrió la carpeta. La cuenta de los 4 dígitos que yo no reconocía estaba a nombre de Marcos Ibáñez Ruiz. Lo leyó con la misma entonación plana con que un técnico lee un número de serie, y yo me quedé mirando el documento durante varios segundos sin decir nada. No porque me sorprendiera, porque en algún lugar dentro de mí ya lo intuía desde que Salvador había señalado el patrón periódico de las transferencias. Lo que me dejó sin respuesta inmediata no fue el nombre en sí, sino verlo escrito en un documento oficial con fecha, número de cuenta y saldo verificado. La diferencia entre sospechar algo y encontrarlo certificado sobre papel es mucho mayor de lo que uno imagina mientras sigue en el terreno de la suposición. Rodrigo continuó. A lo largo de 23 meses, Silvia había realizado 41 transferencias hacia esa cuenta. Importes variables, distribuidos de manera que ninguno superaba los 300 euros de forma aislada, pero que acumulados alcanzaban 57.000 euros. Sumados a los cargos en establecimientos de otras ciudades y a las retiradas periódicas en efectivo,
El total documentado superaba los 94.000 euros que Salvador había calculado en nuestra primera revisión. Había algo más. Rodrigo había obtenido registros de acceso a un apartamento de alquiler a nombre de Marcos Ibáñez, en una urbanización a 16 kilómetros de nuestra vivienda. El contrato llevaba 19 meses vigente. Durante ese mismo periodo, el vehículo de Silvia había sido localizado en las inmediaciones de esa urbanización en al menos 11 ocasiones distintas, con fecha y hora documentadas en cada caso. Cerré los ojos un instante. 19 meses. La llave de la cabecera llevaba fuera del cajón aproximadamente 7. Eso significaba que durante los 12 meses anteriores a que la llave cambiara de mano, todo aquello ya tenía estructura propia, dirección fija, una logística paralela que yo había financiado sin saberlo mientras coordinaba entregas a 14 kilómetros de distancia. Rodrigo colocó los documentos sobre la mesa, en 3 grupos sujetos con clips de colores distintos, y explicó el valor de cada conjunto para un procedimiento judicial. Salvador fue señalando qué podía presentarse directamente y qué requería verificación notarial adicional antes de tener plena validez legal. Escuché todo con atención, hice 2 preguntas concretas sobre los plazos y tomé nota en el bloc que llevaba en el maletín. Al terminar pregunté cuánto tiempo faltaba para estar en condiciones de iniciar el procedimiento. Salvador respondió sin dudar: 2 semanas para preparar la presentación, 1 semana más para el protocolo notarial. A finales del mes que viene podemos estar listos para presentar. Me levanté, estreché la mano de los dos, recogí las copias que me correspondían en un sobre cerrado y bajé a la calle. El aire de la mañana tenía ese frío limpio de diciembre que corta sin avisar. Caminé despacio hasta el coche, guardé el sobre en el compartimento interior del maletín y estuve un momento con las manos apoyadas sobre el techo frío del vehículo, mirando la acera sin ver nada en particular. 94.000 euros, 19 meses, 41 transferencias. Esa tarde Nuria llamó para anunciar que pasaría por casa el viernes. Llegó puntual con un pastel de naranja de una confitería del centro que dejó sobre la encimera sin darle más importancia. Me saludó con 2 besos, preguntó qué tal el trabajo y empezó a hablar con Silvia sobre unas reformas que estaba considerando para su apartamento. Yo preparaba el café en la cocina, de espaldas a las 2, sin intervenir. En algún punto de la conversación, Silvia mencionó que tenía que resolver ciertos papeles antes de que terminara el mes. Nuria respondió que no lo dejara acumular, con ese tono de complicidad entre madre e hija que tiene sus propios sobreentendidos. No habría detenido mi atención si no hubiera añadido a continuación, en voz apenas más baja: además, con lo del piso de Marcos, imagínate si encima... No terminó la frase. Silvia hizo un sonido breve y cortó la dirección con una pregunta sobre las reformas, rápida, sin pausa, sin mirar hacia donde yo estaba. Serví los 3 cafés sin alterar el ritmo de los movimientos. Puse las tazas en la bandeja, saqué los platos pequeños del armario, repartí el pastel en porciones iguales y me senté con ellas en el salón como cualquier otro viernes. El piso de Marcos. Nuria conocía la existencia de ese apartamento. Lo mencionó con la familiaridad de quien ha escuchado hablar de algo suficientes veces como para referenciarlo de pasada, sin pensar, sin calcular que en la misma habitación había alguien que 48 horas antes había recibido un informe detallado sobre ese lugar exacto, con su dirección, su contrato de arrendamiento y 11 registros de presencia del vehículo de su madre. Nuria estuvo hasta las 10:30. Se despidió con sus besos de costumbre y yo la acompañé al ascensor como hacía siempre. Cuando la puerta metálica se cerró y el motor empezó a bajar, permanecí un momento en el rellano en silencio antes de volver al interior. Esa noche esperé a que Silvia entrara en el sueño profundo. Me levanté sin encender ninguna luz. Fui al despacho. Saqué del cajón los documentos que quedaban en casa vinculados al procedimiento, los introduje en el sobre grande y los guardé en el compartimento cerrado del maletín. Al día siguiente, antes de entrar a la empresa, me desvié por el despacho de Salvador y dejé el sobre con su secretaria
junto a una nota de 2 líneas. Ya no quedaba nada de valor en esa casa que necesitara custodiar personalmente. El peso de las semanas anteriores no desapareció esa noche, pero sí cambió de naturaleza. Dejó de ser la carga indefinida de quien acumula sin saber cuándo terminará de acumular, y se convirtió en algo distinto. La tensión precisa y manejable de quien sabe que el momento de actuar tiene ya una fecha concreta, y que lo único que resta es llegar a ese día sin cometer ningún error en el tramo final. Silvia dormía a mi lado con la misma respiración tranquila de siempre, y yo ya tenía todo lo que necesitaba para que eso cambiara definitivamente. La fecha la elegí con Salvador un martes de la segunda semana de diciembre. No fue una elección arbitraria, correspondía a un lunes en que Silvia no tenía ningún compromiso anotado en el calendario de la cocina, en que yo podía llegar a casa a las 5 de la tarde sin alterar ningún hábito visible, y en que Salvador tenía la tarde libre de otros asuntos. En logística, el momento de cierre de una operación no se elige por urgencia emocional, sino por disponibilidad de condiciones. Esa tarde reunía todas las condiciones necesarias. Le avisé a Silvia el domingo anterior, con aparente calma, que el lunes quería que estuviéramos en casa, porque Salvador pasaría a firmar unos papeles relacionados con un asunto de la empresa que requería testigo. Era una explicación completamente creíble. Él había gestionado algún trámite menor para mí en el pasado, y Silvia lo conocía de años atrás sin ninguna reserva. Aceptó sin preguntar más. El lunes salí del trabajo a las 4:15. Pasé por el despacho de Salvador. Recogí el sobre con los documentos preparados y conduje hacia casa sin encender la radio. El trayecto de 14 kilómetros que había recorrido miles de veces tuvo esa tarde una densidad diferente, como ocurre con los caminos conocidos cuando uno sabe que la vuelta ya no será igual que la ida. Llegué a las 5:10. Salvador apareció a las 5 en punto, con el maletín de cuero marrón que llevaba usando desde que yo lo recordaba. Silvia le abrió la puerta, lo saludó con cordialidad y ofreció café. Él declinó con amabilidad y dijo que primero convenía atender el asunto. Los tres nos sentamos en el salón. Silvia estaba en el sofá de 2 plazas, cruzada de piernas, con esa postura relajada de quien se dispone a escuchar algo rutinario. Salvador se instaló en el sillón lateral con el maletín sobre las rodillas. Yo me senté frente a ella en la butaca más próxima a la mesita baja, donde coloqué el sobre sin abrirlo todavía. Empecé a hablar. Le dije que el martes de octubre, cuando volví a casa a recoger el almuerzo olvidado, entré en silencio y me detuve en el pasillo porque escuché su voz desde el dormitorio. Le repetí la frase exacta. La vi cambiar de postura en menos de un segundo, como si algo interno se hubiera desplazado bruscamente, pero no abrió la boca. Continué. Le dije que esperé en el coche durante 47 minutos y que vi salir a Marcos Ibáñez con la llave de nuestra casa pasada al dedo. La copia reserva que guardé durante años en el cajón de mi mesilla y que llevaba desaparecida 7 meses. Silvia intentó intervenir en ese punto. Levantó una mano y comenzó con una negación refleja, el tipo de respuesta que emerge antes de que el cerebro termine de evaluar la situación. Emilio, escúchame, eso no es lo que... La interrumpí con suavidad, sin elevar la voz. Todavía no he terminado. Abrí el sobre y coloqué sobre la mesita, una a una, las copias que Rodrigo y Salvador habían preparado, los extractos con los movimientos señalados, el detalle de las 41 transferencias hacia la cuenta de Marcos Ibáñez Ruiz, con importe y fecha de cada una, los registros del apartamento de alquiler a 16 kilómetros de nuestra vivienda, las 11 localizaciones documentadas del vehículo de Silvia en las inmediaciones de esa dirección, el total acumulado, 94.000 euros a lo largo de 23 meses. Los fui colocando despacio, con espacio entre uno y otro, como quien despliega un mapa que tardó meses en trazar. Silvia dejó de hablar después del tercer documento. Sus ojos se movían entre los papeles y mi cara con la velocidad de alguien, calculando en tiempo real cuánto de lo que tiene guardado sigue siendo válido como defensa. La respuesta fue nada. Lo que vino a continuación fue rabia.
Una rabia rápida y confusa que duró menos de lo que ella probablemente habría querido, porque cuando la rabia no encuentra punto de apoyo en los hechos, se consume sola con mucha velocidad. Levantó la voz, dijo que yo había actuado a sus espaldas, que todo aquello era una manipulación, que había invadido su privacidad. Salvador la dejó terminar sin intervenir. Después, con una calma que no era frialdad sino precisión, le explicó que toda la documentación había sido obtenida por medios completamente legítimos, que el procedimiento de separación estaba ya protocolado desde la semana anterior en el juzgado correspondiente, y que la notificación formal le llegaría en los días siguientes por el cauce legal establecido. Le explicó también que los movimientos patrimoniales realizados sin conocimiento ni consentimiento del cotitular de las cuentas conjuntas tendrían consecuencias específicas dentro del proceso de liquidación de la sociedad conyugal. Silvia no respondió a eso. Se quedó mirando la mesita con los documentos extendidos. Respiraba de forma audible y tenía las manos juntas sobre el regazo con una tensión que le blanqueaba los nudillos. No era la imagen de alguien buscando salida. Era la imagen de alguien que acaba de comprender que no existe ninguna. Me levanté, recogí los documentos en el mismo orden en que los había colocado y los guardé en el sobre. Miré a Silvia un instante antes de cerrarlo. No añadí nada, porque no había frase que mejorase lo que esos papeles ya habían dicho con una claridad que ninguna palabra habría igualado. Salvador se puso en pie, recogió su maletín y me indicó con un gesto que ya hablaríamos. Se despidió de Silvia con una inclinación breve de cabeza, sin frialdad pero sin exceso, y salió por la puerta que yo le abrí. Cuando la cerré, el salón quedó en silencio. Silvia seguía en el sofá, sin moverse, con la vista en el suelo. Me quedé de pie junto a la puerta un momento. Pensé en el pasillo de octubre, en la fotografía enmarcada en madera oscura, en los 47 minutos con las manos sobre el volante. Pensé en 23 meses de transferencias diseñadas para pasar inadvertidas. Después fui a la cocina, puse agua a calentar y me quedé apoyado en la encimera mirando por la ventana el jardín trasero en la oscuridad de diciembre. El procedimiento ya estaba en marcha y lo que quedaba por resolver ya no tenía lugar dentro de esas paredes. Los días posteriores al lunes de diciembre tuvieron una textura completamente distinta a todo lo que había vivido desde octubre. Ya no había acumulación silenciosa, ni vigilancia sostenida, ni el peso constante de mantener una fachada sobre otra fachada. Lo que quedaba era el proceso, y el proceso tenía sus propios tiempos, sus propios mecanismos, su propia velocidad, que no dependía de ninguna decisión emocional, sino de plazos legales y trámites administrativos. Eso era territorio que yo sabía habitar. Silvia recibió la notificación formal 4 días después del lunes. Salvador me lo comunicó por mensaje la mañana del viernes. Un texto de 6 palabras. Notificación entregada. Todo en orden. Avanzamos. Lo leí en el aparcamiento de la empresa. Guardé el móvil en el bolsillo interior de la chaqueta y entré al trabajo como cualquier otro día. El proceso de liquidación de la sociedad conyugal se desarrolló a lo largo de las semanas siguientes, con la mecánica precisa y sin dramatismo de los procedimientos legales cuando están bien fundamentados desde el principio. Salvador gestionó cada fase con la experiencia de quien ha recorrido ese camino suficientes veces como para anticipar cada punto de resistencia antes de que se convierta en obstáculo real. La vivienda familiar, adquirida en su totalidad con fondos provenientes de mi salario y documentada como tal desde la escritura original, fue asignada íntegramente a mi patrimonio en la resolución provisional. El local comercial, comprado 12 años atrás también con recursos propios y con documentación que Salvador había revisado y puesto en orden desde nuestra primera reunión, siguió el mismo camino. Los fondos de ahorro vinculados a cuentas de titularidad exclusiva quedaron fuera del alcance de la liquidación conjunta. Lo que correspondía a la sociedad conyugal en términos estrictos fue objeto de reparto según la ley, pero la acreditación de los 94.000 euros extraídos durante 23 meses sin consentimiento
alteró el cálculo de compensación de forma significativa. Salvador había trabajado con esa cifra desde el primer día como el eje central del procedimiento, y la documentación de Rodrigo sostuvo cada euro con el respaldo necesario para que el juez la considerara en la resolución definitiva. Silvia contrató un abogado, un hombre de unos 45 años llamado Gerardo Molina Serrano, que tuvo 2 reuniones con Salvador antes de entender con precisión el alcance de lo que tenía enfrente. En la segunda reunión presentó una propuesta de acuerdo extrajudicial que reducía la cantidad a devolver y solicitaba un plazo de 18 meses. Salvador me la trasladó sin recomendación explícita, porque es el tipo de abogado que prefiere que su cliente decida con información completa en lugar de con consejo dirigido. La rechacé, no por obstinación ni por necesidad de victoria total. La rechacé porque la propuesta no reconocía formalmente el origen de los movimientos, y ese reconocimiento formal tenía importancia práctica para lo que Salvador había identificado como una acción paralela posible: la vinculación de Marcos Ibáñez al procedimiento a través de los registros de la cuenta receptora, de las transferencias y de la documentación del apartamento de alquiler. Marcos no era parte directa del divorcio, pero su nombre aparecía en documentos judiciales con una claridad que no requería interpretación adicional. La cuenta a su nombre, las 41 transferencias recibidas durante 23 meses, el contrato del apartamento en cuya dirección el vehículo de Silvia había sido localizado en 11 ocasiones documentadas. Todo eso formaba parte del expediente que el juzgado tenía en su poder. No me correspondía a mí determinar qué consecuencias tendría eso para Marcos más allá del proceso civil, pero sí supe, a través de un comentario que llegó por vía indirecta desde el condominio, que la documentación judicial accesible a las partes y sus representantes había circulado de la manera en que circulan esas cosas, en los espacios reducidos. Marcos Ibáñez trabajaba como técnico de mantenimiento en una empresa de instalaciones industriales. Su jefe directo era un hombre meticuloso con la reputación de sus empleados en entornos donde la confianza era parte del perfil del puesto. No supe los detalles exactos de lo que ocurrió dentro de esa empresa. Supe que Marcos solicitó una baja voluntaria en enero. Tampoco hice nada con esa información. No la busqué, no la difundí, no la comenté con nadie. Simplemente la recibí y la dejé en el lugar que le correspondía, que era ninguno en particular dentro de mis planes. La resolución definitiva llegó en febrero. No fue el final dramático que algunos esperarían de una historia de esta naturaleza. Fue un documento de 16 páginas que llegó al despacho de Salvador y que éste me resumió en una llamada de 20 minutos. Silvia quedaba obligada al abono de 72.000 euros en concepto de compensación patrimonial, con un calendario de pagos establecido judicialmente y garantías de cumplimiento registradas. El resto de los activos quedaba distribuido conforme a lo acordado en las semanas previas. Le pregunté a Salvador si había posibilidad de incumplimiento. Me respondió que con las garantías registradas, el incumplimiento tendría consecuencias de ejecución automática. Ella lo sabe, añadió, y su abogado también. Colgué y me quedé un momento sentado en el coche en el aparcamiento de la empresa. No hubo alivio inmediato ni sensación de triunfo. Hubo algo más parecido al silencio que queda después de que una maquinaria grande se detiene. La ausencia del ruido como experiencia nueva, sin que uno sepa todavía muy bien qué hacer con ella. Esa tarde, al terminar la jornada, pasé por la ferretería de la calle Benicalap, la misma en que 8 años atrás había mandado hacer la copia de la llave reserva. Pedí que me hicieran una copia nueva de la llave principal de la vivienda. El ferretero, un hombre mayor con las manos manchadas de grasa, que llevaba ese local desde los años 90, la cortó en 2 minutos y me la entregó sobre el mostrador de zinc rayado. Pagué en efectivo. Guardé la llave nueva en el bolsillo del pantalón. Nadie más tendría esa copia esta vez. Eso no era revancha. Era simplemente el primer gesto concreto de algo que todavía no sabía muy bien cómo nombrar, pero que tenía que ver con empezar a poner cada cosa exactamente donde le correspondía estar.
Nuria llamó el primer sábado de marzo, no para preguntar por el procedimiento, porque en ese punto ya sabía lo suficiente a través de su madre para no necesitar detalles adicionales de mi parte. Llamó con el tono de quien quiere comprobar el estado del terreno antes de pisar, con esa mezcla de cautela y familiaridad que tienen los hijos cuando no están seguros del recibimiento que van a encontrar. Me preguntó cómo estaba. Le respondí que bien. Me preguntó si podíamos vernos esa semana. Le dije que sí el miércoles, que pasara por casa a las 7 de la tarde. Los 3 días que mediaron entre esa llamada y el miércoles no los dediqué a preparar ningún discurso. No ensayé frases frente al espejo del baño, ni redacté mentalmente una lista de reproches ordenados por gravedad. Lo que hice fue trabajar, cerrar el parte del mes, supervisar la incorporación de un transportista nuevo a la ruta del norte, comer el tupper de cada día en mi despacho con la puerta entornada. Vivir, en definitiva, con la misma cadencia de siempre, que era lo único que nadie había podido quitarme en todo ese tiempo. Nuria llegó puntual. Llevaba el mismo abrigo verde oscuro de los últimos inviernos, el bolso colgado al hombro izquierdo como siempre. La invité a pasar y le ofrecí agua, porque era lo que tenía preparado y no había motivo para que esa tarde tuviera el ritual del café de las visitas ordinarias. Nos sentamos en el salón, ella en el sofá, yo en la butaca frente a ella, con la mesita baja entre los dos sin nada encima. Empecé hablando de cosas concretas, porque las cosas concretas tienen el mérito de no dejar espacio para la ambigüedad. Le dije que la transferencia mensual que le había estado haciendo desde que se independizó, aquellos 600 euros que entraban en su cuenta cada 1 de mes desde hacía 3 años, no volvería a producirse a partir del mes siguiente. Sin aviso previo adicional, sin período de transición, a partir de abril ese dinero dejaría de moverse. Nuria no respondió de inmediato. Me miró durante un momento con una expresión que no era exactamente sorpresa, porque en algún lugar dentro de ella debía de haber calculado que algo así era posible. Era más una especie de reconocimiento, la confirmación de algo que había estado flotando sin nombre hasta ese instante. Cuando habló, lo hizo en voz baja. Me dijo que entendía que estuviera enfadado, que podía comprender que todo lo ocurrido con su madre me había afectado, pero que ella no había hecho nada activo en mi contra, que simplemente se había encontrado en una posición muy difícil entre sus dos padres. La escuché hasta el final sin interrumpir. Después le respondí con la misma calma con que había hablado durante toda esa tarde. Le dije que no estaba enfadado, que la rabia es un estado que consume energía y que yo llevaba demasiados años administrando bien mis recursos como para derrochar los que me quedaban en algo que ya no tenía remedio. Le dije que lo que había ocurrido no era cuestión de posición difícil ni de encontrarse atrapada entre dos personas. Era cuestión de una decisión tomada con información suficiente, tomada de manera consciente y sostenida durante 14 meses, y que esa decisión tenía consecuencias igual que todas las decisiones tienen consecuencias cuando se toman con plena conciencia de lo que significan. Le dije también algo que no había planeado decirle, pero que salió con una claridad que me sorprendió a mí mismo en el momento de pronunciarlo. Le dije que durante 26 años había trabajado para que ella no tuviera que preocuparse por cosas que a mí me habían costado décadas de esfuerzo construir, que había pagado su carrera, su primer apartamento, 3 años de transferencia mensual, las reparaciones del coche, el depósito de la fianza. No para que me lo agradeciera en voz alta, porque nunca había necesitado ese tipo de reconocimiento, sino porque era el padre y esa era la función que había elegido cumplir con toda la consecuencia que esa palabra merece. Y que un padre que durante años hace todo eso merece, como mínimo, que su hija le diga la verdad cuando la verdad le corresponde escuchar. Nuria tenía los ojos brillantes cuando terminé. No lloró, o si estuvo cerca no lo mostró del todo. Se quedó mirando sus propias manos durante varios segundos antes de volver a levantar la vista. Me preguntó si había posibilidad de que eso cambiara en el futuro. Le respondí que no lo sabía, que el futuro depende de lo que se construye en el presente, y que ese era un principio que yo había aplicado toda la vida, tanto en el trabajo como en casa, y que no tenía razón para abandonarlo ahora.
que si algún día ella decidía acercarse, no para recuperar los 600 euros, sino para tener una relación distinta a la que habíamos tenido hasta ese momento, yo no cerraría esa puerta de antemano, pero que eso era algo que tendría que construirse desde cero, sin dar nada por heredado del pasado. Se levantó a las 8:15. Recogió el bolso, se puso el abrigo con movimientos lentos, como si posponer cada gesto pudiera alterar algo de lo que había ocurrido en esa hora. En la puerta se detuvo un instante con la mano sobre el pomo y me miró. No dijo nada más. Yo tampoco. Cerré la puerta cuando el ascensor se llevó el sonido de sus pasos y me quedé en el recibidor en silencio. La fotografía enmarcada en madera oscura seguía colgada en la pared del pasillo, exactamente donde había estado siempre. Exactamente donde la miré aquel martes de octubre, con las llaves en la mano, sin saber todavía que ese instante iba a dividir mi vida en dos mitades completamente distintas. La descolgué esa noche. No con rabia, no con el gesto brusco de quien destruye algo que le ha hecho daño. La descolgué con cuidado. La giré, la envolví en un paño de algodón y la guardé en el armario del cuarto de la plancha, al fondo, detrás de la maleta que no había usado en 2 años. No era necesario romperla. No era necesario hacer ningún gesto dramático con ella. Era suficiente con que dejara de estar donde había estado, con que el pasillo quedara con esa marca clara en la pared donde el sol no había llegado durante años, como un rectángulo más claro en el enlucido que señalaba exactamente el espacio que algo había ocupado, sin que nadie se preguntara si debía seguir estando ahí. Eso fue todo. Me senté después en la cocina con un vaso de agua y estuve un tiempo mirando por la ventana el jardín trasero en la oscuridad de marzo. Pensé en el hombre que había entrado por esa puerta en octubre con el único propósito de recoger un tupper olvidado en la encimera. Pensé en lo que ese hombre había construido a lo largo de 53 años con una constancia que nadie había valorado lo suficiente como para protegerla. Pensé en lo que queda cuando se retira todo lo que resultó ser falso y uno descubre, con una mezcla de dolor y de algo parecido a la serenidad, que lo que queda sigue siendo suficiente para seguir adelante. El jardín estaba en silencio. La llave nueva, la que nadie más tendría esta vez, descansaba en el cajón de la mesilla donde siempre había guardado la otra. Y el rectángulo claro en la pared del pasillo, esa ausencia con forma de marco, era lo más honesto que había en toda la casa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.